Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto verlos y tenerlos acá en este nuevo seminario de la Fundación. Muchas gracias a Agrositio por acompañarnos, como todos los años. La verdad es de que aprendimos a hacerlo juntos y ver el impacto que tiene no hoy, sino también en los meses posteriores. Ha sido un socio invalorable, Ricardo y todo su equipo, que la verdad que además uno se siente muy cómodo trabajando con todos ellos. Antes de arrancar, primero queríamos contarles una novedad que para nosotros es, la verdad, que una alegría en la Fundación. Hemos firmado un convenio de colaboración con GPS. Acá están Eduardo y Marcelo, que han sido factotums en este acuerdo. Un acuerdo para trabajar en conjunto, teniendo en cuenta la unicidad de visiones que tenemos con ellos, los antecedentes y todo lo que hemos ido trabajando en todas las últimas décadas. Así que para nosotros es un gusto, un placer estar trabajando junto con GPS. Ya veremos cosas, hoy escucharemos cosas realmente que sirven para largo plazo como nos gusta en la Fundación, digamos, no estar mirándonos el ombligo, sino estar pensando en el largo plazo, que es lo que moviliza y es lo que te mueve en un mundo cada día más dinámico y exigente. Así que sin más palabras, y agradeciendo a todos ustedes y a los que están escuchando a través de Agrositio, les voy a pedir a Gustavo Oliverio y a Gustavo López que se hagan cargo del primer panel, así respetamos los tiempos. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Ya los he saludado a todos, pero está bueno hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hacer durante el día, durante el tiempo que pensamos que vamos a estar acá, que en realidad seguimos cambiando la modalidad de estos seminarios porque pasamos en los años anteriores, este debe ser el número 31 o 32 que hacemos, lo hacíamos todo presencial, después la pandemia nos pasó a todo virtual, después hicimos un mix y bueno, y ahora agrandamos un poquitito más que el año pasado los presenciales, invitamos más gente y aprovechamos esto que acaba de anunciar Gastón el acuerdo con GPS para invitar a varios de GPS también, que de todas maneras siempre estaban en los seminarios de la Fundación. Así que bueno, la idea es salir de la coyuntura, un poco lo que dice Gastón, salir un poquito de la coyuntura. El año pasado, en este seminario, hablamos de lo que era el potencial. Estábamos un poquito obsesionados con seguir los potenciales. Después los potenciales se chocan con la realidad política, económica, macroeconómica y demás, y sabemos cómo pasó cuando hicimos el primer estudio de potencial de la Argentina desde el punto de vista granario y dijimos 100 millones de toneladas, dijimos que tenía que pasar una cantidad de cosas para que eso fuera posible. Ninguna de las cosas que dijimos que tenía que pasar pasó, pero fue posible 100 millones de toneladas igual. O sea, la Argentina es generosa con todos nosotros y nos dejó que salteáramos todo y los precios internacionales y la situación de oferta y demanda hizo que llegáramos a los 100 millones de toneladas. Bueno, de todo eso, el año pasado miramos todo desde la oferta potencial de la Argentina. Y hace rato que nosotros no hacíamos de vuelta y volvíamos a repasar los temas que tenían que ver desde el lado de la demanda. Ustedes se acuerdan, el primer trabajo de demanda mundial de alimentos que hicimos en la Fundación, que hizo 3 trabajos. Los 3 los hizo el doctor Liach, que hace poco tiempo nos dejó, lamentablemente, y lo cual vamos a tomar la metodología de Juan. En su momento varios de ustedes escucharon y vieron las presentaciones que hacía Juan respecto de lo que él planteaba como demanda potencial. Mantuvimos la metodología y entonces con Gustavo lo que vamos a intentar hacer es, yo en una primera parte, y lo vamos a hacer lo más dinámico posible, en una primera parte voy a comentar la esencia, digamos, los drivers fundamentales que Juan había bajado como líneas, digamos, que iban a mover la aguja de la demanda mundial de alimentos y cómo están al día de hoy. Y después Gustavo va a hablar sobre todo lo que es el consumo, la expectativa de consumo de granos, la expectativa del comercio granario, la expectativa de la participación, digamos, los distintos países y las demandas potenciales que hoy
plantea el USDA, que la demanda potencial que plantea FAO y demás, para tratar de darnos un marco de referencia. Y yo voy a hacer lo mismo usando la información que presentamos el año pasado, con algunos datos nuevos de FAO y del USDA en todo lo que es la parte carnes, básicamente carnes y productos lácteos, no, sin entrar en el resto de los productos. Así que esa es un poco la idea, por lo menos inicial, y después le pedimos a Marcelo Regúnaga, Marcelo es parte, junto con GPS, digamos, pero parte integrante de muchas de las reuniones y de las discusiones que tenemos en la Fundación. Marcelo va a poner su perspectiva en el comercio internacional y en la mirada del comercio internacional actual. Un dato de color que fue real: este seminario, la Fundación históricamente los hacía en el mes de abril y mayo. Cuando llegaba abril y mayo dijimos, bueno, empecemos a preparar el seminario, y nos dimos cuenta que estaba el señor Trump en el hemisferio norte, con una gran confusión que teníamos todos de que no sabíamos para dónde íbamos a ir. Teníamos una cantidad de temas internos acá en Argentina que hacían cada vez más complicada la mirada del comercio internacional y de lo que podíamos plantear como estructura de largo plazo de país, y lo fuimos atrasando, y lo fuimos atrasando, y lo fuimos atrasando, y dijimos, bueno, julio, agosto, y después Ricardo Bindi, siempre un colaborador nuestro directo, uno más, digamos, de la Fundación, dijo, che, ojo que vamos a entrar a competir con la rural, ojo que vamos a estar al lado de Apresid, otro que, bueno, y entonces nos apuramos, chequeamos con Marcelo y con Gustavo la posibilidad de tener la información, y bueno, y la idea fue plantearlo con un poquito más de tiempo de lo que pensábamos, pero que nos dio por lo menos para correr un poquito el telón y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando en el mundo de hoy? Con mucha incertidumbre, pero con algo más de claridad que en el mes de abril-mayo, con seguridad. Así que, ahí está. Ah, bueno, vos me pasás. Este viejo gráfico de la evolución de la población mundial que se usó en su momento es el gráfico que empezaba a plantear la demanda de alimentos en función, obviamente, del crecimiento de la población mundial. Esta era la histórica visión de Naciones Unidas, de Banco Mundial, todos estaban hablando de lo mismo. Esta es la evolución y la tendencia que estaba hasta 2020, y después qué es lo que iba a seguir, y se hablaba de un crecimiento de la población mundial. Pasa a la siguiente, si querés, Gustavo. Se hablaba de un crecimiento de la población mundial que se encontró con un cambio de tendencia importante. Se encontró con un cambio de tendencia importante. A partir del 80, las tasas que estaban en el 2,2, 2,3 de crecimiento de la población empezaron a caer, y ahí tienen el gráfico real de lo que fue pasando desde el 80 hasta el 22, se empezó a caer, y entonces empezaron a aparecer nubes que en algunos casos, FAO, OCDE y demás, empezaron a decir, guarda que la expectativa que había de demanda de alimentos producto del crecimiento de la población ya no es tal, está empezando a caer, y empiezan a poner algún signo de interrogación si eso se puede mantener o no. Bueno, ese fue el primer análisis que empezamos a hacer, y acá hay algunos comentarios que tienen que ver con el tema del último outlook de FAO al 33, que dice que va a aumentar 700 millones, llegando a 8.700, la tasa de crecimiento promedio va a ser del 0,8, y el último fue de los pasados 10 años del 1. África tendrá el crecimiento demográfico más rápido, al 2,4 va a crecer África, en tanto se espera que la población de China disminuya. Son datos que empiezan a hacer un poquito de ruido, porque el mundo estaba casi China dependiente en mucho, y entonces de alguna forma empiezan a hacer algún ruido. India se confirma como el país más poblado, supera a China, y la tasa de crecimiento va a ser del 0,8 en los próximos 10 años. Y la desaceleración general, este era el comentario que les decía recién,
del crecimiento de la población va a dar lugar a una menor demanda. Eso es un proyecto o es un pronóstico que tiene FAO con un signo de interrogación, que yo me parece que lo tenemos que tener en cuenta. Es un dato más, pero lo tenemos que tener en cuenta. El tema central es que esto se choca con el crecimiento puntual de dónde está y quiénes son los países que crecen y por dónde viene la demanda de alimentos, que no se modificó en nada, es decir, se confirmó todo lo que Juan planteaba, lo planteó de una forma distinta en el primer trabajo, pero en el segundo y el tercer trabajo lo planteó muy claramente, y fíjense, esto es también de Naciones Unidas, el mundo va a crecer 2.200 millones, si suponemos que en el 40 vamos a hacer 9.000. Los países desarrollados van a crecer solamente 62 y los países emergentes van a crecer 2.190. 2.190. Esto es el 97% del aumento de la población va a estar en los países emergentes. Con lo cual, entonces, empezamos a mirar un poquitito quiénes son los que se van a llevar los alimentos puntualmente. China e India, que metían miedo, porque ustedes se acuerdan, Néstor Niel nos hablaba siempre de que si los chinos les dábamos 3 granos más de arroz a cada chino y a cada indio, la Argentina no tenía capacidad de poder afrontar digamos, las exportaciones. Bueno, la realidad es que China e India pesan, India el 16 y 2,5 China, y puntualmente los países emergentes sin China e India son el 78%. Después está exactamente el mismo concepto por regiones. Esto lo van a tener colgado en la web de la Fundación, con lo cual después lo pueden bajar, lo pueden utilizar y demás. Pero fíjense, Asia 42%, África 46% del aumento lo va a tener África. Y después el resto, América Latina, digamos, el 7,1, 3,3 Norteamérica y no latina, Europa menos 0,4, o sea, la relevancia de Europa y la relevancia de Europa Oriental son relativamente chicas. Con lo cual, de vuelta, el posicionamiento del crecimiento de la demanda, si lo respondemos puntualmente a qué pasa con la población, estos son los datos que siguen estando vigentes el día de hoy y que están de alguna manera marcando, si uno mira, lo estaba viendo esta mañana, no tengo en el detalle, pero lo que está exportando Brasil de carnes, de carne de vacuna, de carne de pollo y de carne de cerdo, está prácticamente el 90% dirigido a Asia. China es el 50% de la carne de vacuna, es el 50% de la carne de cerdo, mucho menos en pollo, que creo que es el 14 o el 15 o el 20%, pero no va ni a Europa ni va a Estados Unidos. La participación relativa de Asia, número, digamos, grande de Asia, es tremenda. Y acá viene el otro tema, que es el PBI mundial, que viene de la mano de aquel comentario que decía Juan: si los países emergentes siguen creciendo a las tasas que venían creciendo en su momento, evidentemente los grandes actores van a seguir siendo, o van a ser, en ese momento no lo eran. El primer trabajo de demanda de alimentos tiene 15 años, después se actualizó 2 veces más. Y entonces, bueno, acá está el PBI, estos son los últimos datos, yo elegí algunos países puntualmente, ahí ven Argentina, estos son dólares constantes, el movimiento de cada uno, y dónde están, claro, todo lo que es África, norte de África, todo lo que tiene que ver con India y demás, parten de PBI per cápita muy bajos, pero con tasas de crecimiento muy altas. Y eso tiene un impacto muy claro sobre la demanda de alimentos. Inicialmente, de alimentos que agregan relativamente poco valor, pero eso es inicial, porque después pasan a agregar cada vez más valor, y el famoso dato de que todos los años un tamaño de la Argentina en China solamente pasaba de la vida rural a la vida urbana, eso es una mejora de la alimentación fenomenal y sigue vigente. Todos los años sigue pasando eso,
digamos, y que tiene mucho que ver con la tasa de crecimiento. Acá tienen otro dato que se presentó en el último trabajo de demanda, que es esto de la participación del PBI global, que es lo que hay proyectado. Esto es un trabajo de Fogel, un trabajo viejo, pero que estimaba que al 2040 los países desarrollados iban a tener solamente el 30% del PBI global y habían arrancado en el año 2000 con el 53%. Y los países emergentes pasan del 47 al 70. Lo cual, si esas cifras son así, evidentemente ahí está discriminado China el 29, India el 16, América Latina el 6, otros emergentes el 19, y en el caso de Estados Unidos pasa del 22, cae al 12, la Unión Europea del 21 cae al 11, o sea, pierden participación relativa en el PBI global los que eran los dueños de la pelota, los que estaban, digamos, marcando el ritmo y de alguna forma ese ritmo, bueno, en el caso de la Unión Europea, se dificultaba cada vez más con los temas ambientales y algunos temas que tenían más color de pararancelaria que de otra cosa. Pero bueno, este es el otro dato que evidentemente marca un cambio muy, muy contundente en cuanto a que se mueven las piezas del PBI global de una forma distinta a lo que el mundo estaba moviendo hace 10, 12 o 15 años. Esta tendencia a la presencia fuerte de Asia se verifica, y estos datos los bajé también de Luzda, un resumen un poco de cosas que estuve viendo de Luzda y del Banco Mundial y de FAO. La persona promedio en el mundo es 4,4 veces más rica que en el 2016. Me impresiona, ¿no? Pues no son tantos años, pero que haya multiplicado por 4,4 su PBI per cápita es relevante. Mientras el promedio mundial creció 4,4 veces, la población mundial se triplicó y pasó de 2.500 a 7.500. Surcorea es 32 veces más rica que en los 50, los rumanos 20 veces, los chinos 16 veces. De vuelta, son cifras que marcan, por lo menos a mí me hacen mucho ruido. Otros países se estancaron y permanecieron pobres, Afganistán, Zimbabue, República del Congo, Haití. El sudeste de Asia, este es el otro, Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas y Vietnam, entre el 2006 y el 2018 crecieron 81% en su PBI, 59% en el PBI per cápita y 14% en la población. Y donde uno ve en comercio de alimentos con algún detalle quiénes son los que están importando, claramente surge que la pelota en Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas y el caso de Japón, la parte, bueno, China por supuesto, y demás, hacen casi te diría un monopolio, cada vez con mayor frecuencia con el norte de África, digamos, pero ahí está centrado una demanda que hoy no está cediendo, que siguen creciendo porque las tasas de crecimiento que tienen prevista de aquí al 2034, según el Outlook y demás, están más altas en Asia que en Latinoamérica, que en Estados Unidos, que en Europa y demás, con lo cual el direccionamiento del mercado está apuntándose a estos lados. Lo dejo a Gustavo entonces con los consumos.